En la calle Mayor de Ordino, tenemos la casa de Areny Plandolit, y a pocos metros se encuentra Casa Rosell. En ambos casos sus patrimonios se incrementaron comerciando con tierras y ganados. Incluso en el siglo XVII ambas casas compartieron una herrería en el pueblo del Serrat. La calle que conduce a la casa se denomina Grabada de Rosell, lleva el nombre de la familia, porque está rodeada de propiedades de la misma. El término grabada se refiere a que está empedrada, cosa que se hacía en calles con mucha pendiente, para evitar su erosión debido a la lluvia y la nieve. A cada lado de la calle, vemos los dos volúmenes principales que forman el núcleo de propiedades de la familia en Ordino. A la izquierda, la era pequeña y la casa del aparcero. A la derecha, la casa familiar, por cuya puerta accederemos al interior del conjunto de edificios que en 1993 pasó a manos del gobierno andorrano tras la muerte de la propietaria María Lluïsa Riba Casany, que lo hizo sin descendientes ni testamento. Retrocedemos un poco por la calle Grabada de Rosell, hasta encontrar la puerta de entrada. La casa fue construida a principios del siglo XVII, siguiendo la estructura propia de las masías catalanas. Tiene una planta trapezoidal, con 3 cuerpos y está orientada al sureste, aunque el acceso principal sea por poniente. Si entramos en el patio y echamos una mirada a la fachada de la casa, veremos que tiene un número importante de ventanas, para poder aprovechar su orientación al sureste. En la planta baja las ventanas disponen de rejas, mientras que en los pisos superiores las ventanas son balconeras. La barandilla de la balconada principal lleva las iniciales de la familia, y se realizó en 1836, cuando el esplendor de la casa era mayor, gracias a los acuerdos aduaneros con España y Francia. Los Rosell estaban vinculados con la industria del hierro desde el siglo XVII, pero no fue hasta el siglo XIX cuando decidieron crear la herrería Rosell en La Massana, que funcionó hasta 1876. El patio de la casa es un gran espacio cerrado al exterior y de usos muy diversos vinculados a la agricultura y la ganadería, principal actividad de los Rosell. En la era se separaba el grano de la paja, para obtener la harina, mientras que la paja se almacenaba para alimentar al ganado en los meses de frío, en que no había pastos. En 1810 tenían 58 hectáreas destinadas a la obtención y posterior venta de trigo, su máxima fuente de ingresos. En cuanto a la ganadería, predominan las ovejas, que en el siglo XVII poseen entre 3.000 y 5.000 cabezas, y luego se introduce la cría de mulas, para dedicarse en el siglo XIX en exclusiva al ganado bovino. Los Rosell ya aparecen documentados en la Segunda Concordia de 1176, que fue un acuerdo de relaciones fiscales con el obispo del Urgel, que fija las prestaciones, en forma de diezmos y primeros frutos de la cosecha, que los andorranos debían pagarle. Concretamente, figuran 3 familias con este apellido, en los pueblos de Llorts, Sornàs y Ordino. Los Rosell, en el siglo XVII se convirtieron en la segunda familia más poderosa de Ordino, después de Areny Plandolit. Entre sus componentes, hay que destacar a Antoni Fite i Rosell, licenciado en leyes, que redactó en el año 1748, el manual d'Aguest libro que recopila la historia, el gobierno y los usos y costumbres de Andorra. La capilla y el palomar se construyeron cuando los negocios prosperaron y tenían una clara finalidad, el mostrar el poder de la familia. La capilla se consagró en 1780, por el obispo de la Seu d'Urgell y está dedicada a la Inmaculada Concepción. Su planta es rectangular, de una sola nave, con una pequeña sacristía y un coro, que se comunica con el interior de la casa. En 1890 se le añadió un campanario de pared. El palomar se utilizaba para la cría de palomas, con la finalidad de servir de alimento a la vez que utilizar excrementos como abono. Solo se lo podían permitir las familias más acaudaladas. Lo que ahora puede verse como jardines, en su momento era el huerto familiar, que servía para obtener alimentos básicos para su dieta. Se recolectaban calabazas, coles, patatas, etc., y también se disponía de árboles frutales.